Ok, vamos a eh, explicar los temas subsecuentes, ¿no? Emergencia, eh, comunicación, etcétera, etcétera. Dice así, un sistema funciona como un todo, luego tiene propiedades distintas de las partes que lo componen. Estas propiedades se conocen con el nombre de propiedades emergentes, pues sobreviven del sistema mientras está en acción. La emergencia es una de las características más importantes de los sistemas y, como se mencionó, consiste en que, al interactuar las partes que lo componen, se generan propiedades que no existen en ellas, pero están presentes en su interacción. Esta propiedad vamos a pensarlo fácilmente como algo que ocurre dado que el sistema existe. El sistema educativo se propone para generar un cambio en la sociedad, que ésta, al ser una sociedad educada, pueda atender necesidades propias de la sociedad. Por ejemplo, queremos que la sociedad educada tenga médicos para que podamos disponer de médicos dentro del país. Queremos que la sociedad tenga ingenieros para que podamos construir dentro del país. Queremos que tenga físicos, químicos para que puedan desarrollar ciencia dentro del país, desarrollar materiales, desarrollar medicamentos. Queremos que el país tenga maestros para que puedan educar más gente, ¿ok? Son emergencias al sistema, que el mismo sistema, sus partes separadas no pueden generar, ¿no? De una secundaria no te van a salir doctores, de una escuela de licenciatura, bueno, por ejemplo, el TEC no te salen doctores, ¿no? Porque pues, son escuelas de ingeniería. Lo mismo que de una facultad de medicina no te salen ingenieros. Necesitas todo el sistema para que emerja como tal en la sociedad. Dice, al analizar esta propiedad de manera más profunda, se evidencia que se pueden encontrar sistemas cuyas propiedades o cualidades no se distinguen en ninguno de sus elementos de manera aislada, por lo cual es imposible entender dicho sistema si se aborda su estudio de una manera diferente a la visión holística y totalizadora. ¿Tú has oído ese asunto de holística y totalizadora? En algunos comerciales por aquí y por allá, ¿no? Productos que dicen que son holísticos. Cuando dicen holísticos piensa en whole, del inglés todo, ¿no? Entonces una visión holística es una visión que abarca todo. Si dividimos una jirafa en dos, no obtenemos dos jirafas más pequeñas. Esta propiedad choca fuertemente contra el paradigma reduccionista y es fundamental considerarla en los procesos de estudio de sistemas complejos, tales como las organizaciones, puesto que no se obtendrá ningún resultado interesante de las partes individuales, pues las propiedades fundamentales están presentes por la interacción de los elementos. No es lo mismo, vaya, que tú entiendas el cálculo integral por sí solo como matemática, a que lo entiendas a través de las fórmulas que este, determinan cómo se comporta un inductor o un capacitor en el tiempo, ¿ok? Es un ejemplo sencillo, pero mientras nuestro coche marcha bien, no nos preocupan las partes que lo componen, pero si se presenta alguna avería, aunque todas las partes del coche, aunque están todas las partes del coche, si no funcionan bien juntas, no son más que un montón de chatarra. Los sistemas poseen propiedades emergentes que no se encuentran, aquí vamos. Los sistemas poseen propiedades emergentes que no se encuentran en los elementos que los componen, de manera que no es posible pronosticar las propiedades de un sistema si tan solo lo dividimos y analizamos sus partes, ya que no estaríamos considerando sus interacciones. Ok, entonces la propiedad de emergencia se refiere a lo que hace el sistema cuando está junto, cuando está trabajando, que en sí sus partes no logran hacer. ¿Ok? No existen en sus partes, pero están presentes en su interacción. Tú como cuerpo humano podríamos conectarte como en Matrix, como una batería, y hacer que generes energía así tal cual.
pero porque así podría funcionar el cuerpo humano, nada más le das de comer y va a generar energía eléctrica. Pero podríamos también dejarlo suelto, libre en el campo y ver cómo interacciona con el campo y crea una sociedad y crea conocimiento y costumbres, y entonces ya es una cosa muy diferente a lo que es el cuerpo humano solito, ¿no? O peor tantito, pon medio humano en donde quieras y pues para lo único que sirve es para alimentar el resto del sistema, ¿no? Porque no hace nada. Medio cuerpo humano prácticamente no hace nada, ¿no? Bueno, vamos a lo que sigue. Comunicación. Como menciona Hutoran en 2012, la comunicación entendida como intercambio de significados entre individuos a través de un sistema a través de un sistema común de símbolos ha sido la preocupación de estudiosos desde tiempos de la antigua Grecia. Hasta mediados del siglo XX el tema estaba en otras disciplinas, pero a partir de entonces se fue creando un interés creciente en la relación con los diferentes modos y procesos de la comunicación. La mayor parte de los teóricos de la comunicación consideraron en un primer intento que su trabajo debía responder a la pregunta del especialista en ciencias políticas Harold D. Lasswell: ¿quién le dice qué, a quién y con qué efecto? ¿Ok? Imagínate, ciencias políticas. ¿Quién le dice qué, a quién y con qué efecto? ¿Quién le dice al presidente que la está regando? ¿No? ¿Y cuál es el efecto? Manchar su imagen, ¿no? Descalificarlo. ¿Quién le dice? El presidente. ¿A quién? Al que le dijo. ¿Y con qué efecto? Desmentirlo, ¿no? Son ciencias políticas. Uno de los modelos de la comunicación propuesto en 1919 como respuesta a la pregunta de Lasswell surgió de los desarrollos de Claude Shannon, ingeniero electrónico, y Warren Weaver, matemático. Este modelo de la comunicación tenía como objeto de estudio el análisis de la eficacia en la información y buscaba establecer medidas cuantitativas sobre la capacidad de los variados sistemas de transmitir, almacenar y procesar información para descubrir las leyes matemáticas que los gobiernan, intentando establecer una medida cuantitativa mínima que reduce la incertidumbre en un mensaje. Pensemos en comunicación como esa capacidad de transmitir y procesar información. Inicialmente se consideraba que para que se produjera una comunicación debían tenerse 5 elementos organizados linealmente: fuente de información, déjate los dibujo, fuente de información, transmisor, canal de transmisión, receptor y destino. Ok, aquí me faltó la persona que es la fuente de información. Este es el transmisor, este es el receptor y este es el destino, ¿no? Otra persona de este lado con gorro. Dice entonces: posteriormente se consideraron 6 elementos: fuente, codificador, mensaje, canal, decodificador y receptor. ¿Qué cambia? Pues lo de aquí adentro, ¿no? Una cosa es el mensaje y otra cosa es el canal, que es el aire. Se incorporó a este modelo otro concepto definido por Shannon en un primer momento como fuente de ruido: la relación con interferencia de otros mensajes que hay por allí y que llegan también acá, ¿no? Relación con la interferencia o perturbación en la claridad de la transmisión de información. Uno de los objetivos de esta teoría era encontrar la relación entre información y ruido. El concepto de ruido fue asociado a la noción de entropía, propuesta por la segunda ley de la termodinámica, considerándose el ruido analógico a la estática en la comunicación visual y auditiva, es decir, a las influencias externas que disminuyen la integridad de la comunicación y distorsionan el mensaje al receptor. Supongamos que lo que él quiere decir es triángulo y lo que acá le llega es un cuadrado. ¿Y por qué se pasó esto? Porque aquí hubo ruido, ¿no?
aquí hubo un problema de transmisión. Dice, la redundancia, repetición de elementos dentro del mensaje evita la distorsión, favorece una comunicación efectiva. El modelo desarrollado por Shannon y Weber ofrece una lectura lineal y diática de la comunicación, dado que está centrado en los mensajes enviados de un punto a otro y en los resultados o posibles influencias sobre el emisor y receptor. Al incorporar el concepto de retroalimentación de la cibernética, se obtiene mayor comprensión de las complejas comunicaciones interpersonales y se pasa de la concepción lineal a la circular. En este caso se dice entonces que el mensaje va de ida y vuelta, ¿ok? Es como cuando te dicen, oye, fíjate que el otro día vamos a ir así a la tienda a comprar unas cheves. Y entonces tú repites, sí, vamos, pero ¿de cuáles cheves? Entonces ya entendiste el mensaje original y ya entendiste que falta algo. A lo mejor tú oíste cheves como cervezas y a lo mejor otra persona entiende porque es de otra parte del país cheves como como aguas de horchata, ¿no? O sea, cambia el concepto. Por eso la comunicación se vuelve tan importante. Dice entonces, atributos de la información en la comunicación. Ahí está, ya te lo expliqué. Claude Shannon, ingeniero, y Weber, matemático, propuesto en 1949. Sí, ya te lo expliqué. Dice, elementos de la comunicación. De hecho, también ya te lo expliqué. Vamos a la que sigue. Atributos de información. Esta es la que me digo yo. Atributos de la información en los sistemas. Le voy a poner... sí tiene notas. Le voy a poner notas esto. Para Gómez y Suárez, en 2012, la información será útil para la organización en la medida en que facilite la toma de decisiones. Para ello debe cumplir una serie de requisitos que son exactitud, que es que la información debe ser precisa y libre de errores; comprensión, que debe ser inteligible, para el usuario y de la misma; requiere en este aspecto la precisión a nivel conceptual y terminológico. De repente no le vas a entender a una clase de medicina en YouTube si no tienes conceptos de terminología médica, ¿no? Completitud, se debe contener todos aquellos elementos que pudieran ser importantes para la persona que va a utilizar, es decir, ser completa. Economía, el costo en el que se debe incurrir para obtenerla debería ser menor que el beneficio proporcionado por esta a la organización. Costo, economía. Confianza, la información debe garantizar tanto la calidad de los datos utilizados como la de las fuentes de información. Relevancia, ha de ser útil para la toma de decisiones. En este sentido conviene evitar todos aquellos hechos que sean superfluos o que no aporten ningún valor. Nivel de detalle, debe presentar el nivel de detalle indicado en la decisión, a la decisión que se destina. Se debe proporcionar con el formato y presentación adecuados para que resulte sencilla y fácil de manejar. Oportunidad, se debe entregar a la persona que corresponde y en el momento en que ésta la necesita para tomar la decisión. Verificabilidad, la información podrá ser contrastada y comprobada en todo momento. ¿Ok? Son conceptos, atributos que debe tener la información. No sé si tú lo has notado, pero muchas veces la información que viaja entre tu computadora y el internet a veces es muy rápida, a veces es muy lenta, y tiene que ver con cumplir con la mayoría de estos conceptos. Si no te llega bien la información, a veces la computadora la rechaza y tiene que volver a pedirla. Y si ve que después de 3 intentos no llega bien, entonces cambia la velocidad. Por eso se hace lenta. Sinergia.
Según Osorio, la sinergia es la característica fundamental de los sistemas. La característica fundamental de los sistemas que permite diferenciar un sistema de un conjunto de partes que no están relacionadas. Los sistemas presentan dicha peculiaridad cuando la suma de sus partes es diferente del todo. Puede ser mayor o menor esta peculiaridad, o bien cuando el examen de alguna de ellas no explica la conducta del todo, lo cual lleva a afirmar que para explicar la conducta global de un sistema es necesario analizar y estudiar todas sus partes y sus relaciones para predecir la conducta de dicho sistema al aplicarle un estímulo particular. Obviamente no será el resultado de la suma de los efectos en cada una de las partes. La sinergia es inherente a los sistemas, puesto que solamente se considera como tal si posee esta propiedad, y es el resultado de la acción conjunta de dos o más causas, pero caracterizado por tener un efecto superior al que resulta de la suma. ¿Qué diferencia habría en este punto entre sinergia y la que vimos hace rato? Y emergencia. Apúntamela en los comentarios. No de YouTube, apúntamela en los comentarios de Teams. Dice acá. Por ejemplo, si consideramos al ser humano como sistema, el estudio individual de sus órganos, riñón, pulmones y corazón no nos permitirá predecir su comportamiento frente a algún estímulo. No sabemos cómo va a reaccionar si intentaran robarlo o si estuviese dictando una conferencia y le hiciesen una pregunta sobre algún tema que él desconoce. Este ser humano. Una organización, dice, una organización se considera sinérgica cuando los elementos que la componen no pueden realizar una función determinada sin depender del resto de los miembros que componen dicha organización. El total corresponde a la conservación del sistema teniendo en cuenta la acción en conjunto que realizan sus componentes. ¿Ok? Las computadoras son capaces de procesar números notablemente mejor que los seres humanos. Está acá abajo. Pero carecen de sentido común, por lo que el trabajo conjunto de computadoras y humanos da excelentes resultados, mejores que los posibles de lograr trabajando por separado. Homeostasis. Bueno, entonces dudas, pregunta. ¿Qué diferencia hay? Sinergia habla, acuérdate, de características que ocurren cuando el sistema trabaja, ¿ok? Pero que no se obtienen del sistema o de sus partes en sí. Y emergencia son cosas que ocurren a partir de las propiedades, digamos, que emergen del sistema, más allá de sus elementos. Un sistema tiene sinergia si puede trabajar junto. Y si puede trabajar junto, un sistema tiene características o tiene propiedades emergentes. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Pues en dónde surgen. Sinergia es antes de dividir el sistema. Es porque el sistema trabaja, tiene propiedades sinérgicas que en sí sus partes separadas no generan. Y emergencia son propiedades que solo ocurren a partir de que todo el sistema está junto. ¿Ok? Dice homeostasis. O'Connor y McDermott establecen que gracias a la autorregulación dinámica, un sistema puede mantenerse a sí mismo dentro de límites aceptables ante la presencia de estímulos diversos. Airbib define la existencia de... Arbib se dice, ¿no? Arbib define la existencia de homeostasis en un sistema fisiológico cuando, dada una perturbación que tiende a desplazar al sistema de sus valores normales,
sus partes reaccionan e interactúan de tal modo que el efecto de perturbación disminuye. Es decir, mantener el estado, ¿no? Homeostasis es mantener el estado. Los sistemas sociales tienen cientos, quizá miles de variables que podrían provocar cualquier conducta. No obstante, si vemos su comportamiento, podemos observar que en general existe cierta uniformidad que permite establecer predicciones. Por ejemplo, si se tiene el caso de los programas Hoy no circula en México, Pico y Placa en Colombia, con los que se restringe la circulación de vehículos en horarios o días específicos para disminuir la contaminación. El sistema por homeostasis contrarrestó esta medida porque los ciudadanos comenzaron a adquirir otro vehículo para poder circular toda la semana, de manera que al poco estaba circulando el mismo número de vehículos, con el agravante de que a veces el vehículo que se adquiría no era nuevo y contaminaba más. La homeostasis surge debido a los procesos de realimentación compensadora, como menciona Senge en 2011. Los organismos complejos como el cuerpo humano contienen miles de procesos de realimentación compensadora que mantienen la temperatura, el equilibrio, curan nuestras heridas, ajustan nuestra visión según la cantidad de luz y nos alertan ante las amenazas. La realimentación compensadora nos incita a comer cuando necesitamos alimento y a dormir cuando requerimos descanso, o como se muestra en la figura que no tengo aquí, te la dibujo. Homeostasis biológica. La organización funcional de los seres vivos tiende hacia el equilibrio dinámico. Esta característica de dinamismo en la que todos los componentes del sistema están en constante cambio para mantener dentro de los límites al conjunto. Contrasta con la visión clásica de un sistema inmóvil. La normalidad del sistema biológico se define por los valores energéticos nominales. La autorregulación se dispara cuando sus diferencias de potenciales no son satisfactoriamente equilibradas, fuera de la normalidad, activando los mecanismos necesarios para compensarla. Estas diferencias pueden ser electromagnéticas, presión, densidad, humedad, térmicas, etc. Algunos autores usan el término homocinesis para este concepto. Piensa en una homeostasis biológica como cuando un cuerpo, como cualquier cuerpo vivo, tiende a equilibrarse, a mantenerse, como el ejemplo que dimos hace rato, ¿no? De la temperatura. Independientemente de la temperatura exterior, los mamíferos nos mantenemos a una temperatura regulada. Mecanismos para regularla hay bastantes. Tú dime, por ejemplo, ¿qué sucede cuando estás en un ambiente más caliente de lo habitual? ¿Qué le pasa a tu cuerpo para mantenerse en su temperatura? Y viceversa cuando estás en un ambiente frío. ¿Ok? Siguiente. Homeostasis cibernética. Es el rasgo de los sistemas autorregulados, o sea, sistemas cibernéticos, que consiste en la capacidad para mantener ciertas variables en un estado estacionario, de equilibrio dinámico, dentro de ciertos límites, cambiando parámetros de su estructura interna. Ashby en 1952 inició el estudio de sistemas biológicos como sistemas homeostáticos y adaptativos en términos de matemática de sistemas dinámicos. El sistema es homeostático cuando se aproxima a los límites de sus zonas de libertad. La dirección de su senda cambiará de tal manera que las sinuosidades nunca cruzarán esos límites. Por ejemplo, el Internet es homeostático cibernético en este sentido porque solo buscará, los paquetes salen de una computadora, pasan a través de un router o un módem que llega al Internet y de ahí buscarán la ruta más rápida para llegar a su destino. ¿Quién elige esa ruta? El mismo sistema, las mismas computadoras van diciendo, aquí está ocupado, vete por allá. Y llegan a la otra compu, aquí está ocupada, acá también, vete por acuya. Y así hasta que llegue.
¿ok? Cada paquete llegará por diferente ruta a su destino, pero eventualmente todas llegan a su destino, ¿ok? Homeostasis psicológica. Para Cannon es la tendencia general de todo organismo al restablecimiento del equilibrio interno cada vez que éste es alterado. Estos desequilibrios internos que pueden darse tanto en el plano fisiológico como en el psicológico reciben el nombre genérico de necesidades. De esta manera, la vida de un organismo puede definirse como la búsqueda constante de equilibrio entre sus necesidades y su satisfacción. Toda acción tendiente a la búsqueda de este equilibrio es una conducta. Como dijimos antes, la psicológica tiene que ver con adaptación al medio. Te puedes adaptar por dos maneras internas, ¿no? Una puede ser el cambio de escuela que acabas de vivir o que ya viviste desde hace tiempo, el cambio de grupo, los diferentes compañeros, las diferentes circunstancias, te va a hacer cambiar de conducta, porque va a depender de qué haces, ¿ok? La que sigue dice equifinalidad. La equifinalidad consiste en la tendencia a un estado final característico a partir de diferentes estados iniciales y por diferentes caminos, porque lo decisivo es la naturaleza de la organización. Este concepto es importante porque permite que varias naciones logren su desarrollo a partir de su situación actual, transitando por caminos diferentes a los seguidos por los países desarrollados. Por ejemplo, al considerar el desarrollo tecnológico, a veces se expresa que la distancia que separa a los países en vías de desarrollo de los desarrollados es de varios años, de manera que no vale la pena ni siquiera intentar salvar esa brecha. Pero esta característica de los sistemas nos señala que sí es posible, solo hay que encontrar los caminos adecuados, usando metodologías que antes no se conocían o inventando las que hagan falta. Este principio significa que idénticos resultados pueden tener orígenes distintos, porque lo decisivo es la naturaleza de la organización. Piensa en el camino que surge hoy en México. Abren dos grandes brechas: ingeniería ferroviaria e ingeniería en sistemas, en semiconductores. Creo que esa es licenciatura. ¿Por qué? Pues porque estamos en un tratado de México, Estados Unidos y Canadá, y queremos deshacernos de la dependencia de Asia para los semiconductores, y en particular México de Europa para los trenes. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues desarrollarlo aquí. Y vamos a poder desarrollar trenes de alta velocidad como los chinos. Pues tal vez ese sea el inicio de los siguientes proyectos, desarrollarlos desde aquí. Pero para eso necesitamos capacitarnos. Y de los semiconductores, pues para poner plantas. El desarrollo tecnológico lo tiene Estados Unidos, pero ¿cómo vamos a avanzar si no empezamos por algún lado, verdad? Siguiente, entropía. Como señala Johansen, la entropía es un concepto que proviene de la física, es una conclusión a la que se llega a partir de la segunda ley de la termodinámica. Según esta ley, los sistemas en general tienden a alcanzar su estado más probable. En otras palabras, cuando ciertos estados del sistema son más probables que otros, el sistema se moverá en la dirección del estado más probable. Ahora bien, en el mundo de la física, el estado más probable de esos sistemas es el caos, el desorden y la desorganización. Para observar la entropía basta ver el estado en que uno encuentra su casa. Después que la has dejado ordenada y limpia 2 meses atrás antes de efectuar un viaje, aunque las personas no han intervenido, ya no se encuentra tan ordenada y limpia como antes. ¿Por qué? Porque pasa se mete el aire, se meten los bichitos, el polvo, etcétera, etcétera. Eso es lo que hace los cambios naturales en el ambiente, se denominan entropía.
Inmergencia. Se refiere a todas las características y habilidades que un sistema puede realizar dentro de otro sistema. Por ejemplo, el sistema de procuración de justicia se encuentra dentro del sistema gubernamental de un país. Asimismo, este último sistema está dentro de la nación. El funcionamiento de dichos sistemas afecta el desarrollo político, social y económico del país donde se encuentren. Otro ejemplo es el siguiente: una empresa es un sistema y las personas que están dentro de ella también son sistemas. Su comportamiento afecta el comportamiento de la empresa. Esto es importante porque si la visión de los integrantes no concuerda con la empresa, cada quien va a ir por su lado en detrimento de la misma. O como alguna vez dije, tú y tu comportamiento cambia, afecta y modula el comportamiento de tus compañeros. Y como grupo, tu comportamiento cambia y modula el comportamiento del grupo. Y tu grupo, el de tu carrera, y el de tu carrera, el de la escuela. Todo el TEC. Y créeme que todo el TEC influye en los otros TECs también. Entonces tú podrías cambiar el comportamiento de todos, y lo he visto suceder. Alumnos con buen desempeño académico que no son alumnos pedantes, que son humildes, que son personas colaborativas, llevan a su grupo a ser colaborativo y a generar más conocimiento, y esto los lleva a progresar. Lo he visto en esta escuela, lo puedes hacer tú también. Control. Para Stanford Beer, el control es un atributo de un sistema e indica que es autorregulatorio, es decir, que la diversificación de las variables dentro de un sistema se encuentra limitada y existe un mecanismo compensador que las regresa al nivel medio siempre que empiezan a salirse de él. Por ejemplo, es bien sabido que en el cuerpo humano, que es un sistema, la temperatura de la sangre varía un poco a pesar de que la persona pase de un refrigerador a un baño sauna. Los sistemas complejos tienen muchos de estos mecanismos de control u homeostáticos autorreguladores que corresponden a los circuitos compensadores que vimos en el apartado de estructura del sistema. ¿Ok? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Dudas en los comentarios? 2.1.10 Ley de variedad requerida. William Ross Ashby propuso la ley de variedad requerida. Cualquier sistema regulatorio requiere de una variedad de acciones a realizar tan grande como la variedad de acciones que existe en el sistema regular. La variedad se define como el número de elementos distinguibles en un sistema. La manera que, de acuerdo con esta ley, ningún sistema de control pueda controlar totalmente a otro si tiene una variedad inferior al sistema controlado. La palabra variedad en relación con un conjunto de elementos distinguibles se utiliza como el número de elementos distintos o el logaritmo en base 2 de ese número. Recordemos que el logaritmo base 2 de n igual a 3.322 logaritmo 10, logaritmo base 10 de n, y que cuando la variedad se mide en forma logarítmica, su unidad es el bit. ¿Ok? Una contracción de binary digit. Por consiguiente, como solo existen dos sexos, su variedad es logaritmo base 2 de 2, igual a 3.322 logaritmo base 10 de 2, igual a un bit. Si todos los elementos de un conjunto son del mismo tipo, no tiene variedad, entonces ese logaritmo equivale a 0 bits. Logaritmo de 1 igual a 0. También, de acuerdo con Ashby, solo la variedad absorbe variedad. Lo anterior implica que la viabilidad de una organización depende de su capacidad para que la variedad de sus respuestas sea al menos igual a la complejidad que emerge de su entorno. Es decir, una organización es viable si el número de situaciones relevantes en el entorno con que debe lidiar con base a un criterio de desempeño es igual al número de respuestas que la organización puede ofrecer. Otro ejemplo, si el punto es controlar un grupo de 40 alumnos, pues se necesitarán 40 diferentes controles
para ese grupo. ¿Por qué? Porque con uno solo no se va a poder. Organización de sistemas complejos. Esta parte, dices, es otro tema. Nos vamos a referir a sistemas complejos como aquellos que tienen mucha variedad y pueden ser suprasistemas, infrasistemas, isosistemas o heterosistemas. Ejemplo, el sistema de referencia es cualquier sistema que sea de interés para quien lo esté analizando. El sistema de transporte, compuesto por autobuses, bicicletas, vialidades y ciclopistas en una universidad, va a ser nuestro sistema de referencia. 2.1.221 suprasistemas, sistemas de los cuales dependerá jerárquicamente el sistema de referencia. ¿Ok? Son los sistemas superiores al sistema de referencia y dependen de él jerárquicamente. En este ejemplo, el suprasistema es el sistema de organización de la universidad que regula a su sistema de transporte. 2.2.2 infrasistemas. Si el supra es el superior, ¿cuál será el infra? Pues el inferior, correcto. Continuando con el ejemplo, un infrasistema sería el sistema que da mantenimiento a los autobuses y se encarga de repararlos. ¿Ok? 2.2.3 isosistemas. Los sistemas de jerarquía y estructura análoga al sistema de referencia, es decir, iso de igualdad, son iguales, análogos, parecidísimos. Un isosistema, para nuestro ejemplo del sistema de transporte de una universidad, es el sistema de ambulancias dentro de la propia universidad. 2.2.4 heterosistemas. Con sistemas de nivel análogo al sistema de referencia, pero pertenecen a otro conjunto o clase. O sea, hetero significa que es parecido pero no igual. Por ejemplo, el sistema de educación a distancia. Como señala Johansen, a medida que avanzamos en un infrasistema, de un infrasistema a un suprasistema, el que a su vez es infrasistema de otro sistema, vamos pasando de estados de organización relativamente simples a otros más avanzados y complejos. Por ejemplo, un departamento de ingeniería industrial es un infrasistema de una unidad administrativa que posee otros infrasistemas como adquisiciones, control de producción, plantas de producción, unidades de control de calidad, por mencionar algunos que forman parte de un gran sistema, que es la empresa. Pero la empresa es un infrasistema de la industria. Esta industria es parte del sistema industrial, productivo o económico de un país. Y así sigue la cadena. Y es posible apreciar que el grado de complejidad de los sistemas, siguiendo el orden indicado, es siempre creciente. Este grado de complejidad consiste en el número de interacciones entre los infrasistemas y el número de estados posibles que pueden alcanzar. Hasta ahí este capítulo. Dudas, quejas, aportaciones, por favor, en los comentarios. Hasta aquí este tema. Nos vemos en otra ocasión.